Este vídeo empezó con una pregunta muy simple de mi niña de 6 años. Papá, ahora que he probado todo, ¿por qué no me compras un pez? Desde ese momento me puse a buscar en la red y encontré este microacuario que está a la venta en la tienda Xiaomi Youpin y que aunque no sea de Xiaomi ni el ecosistema Mijia, es un microacuario súper interesante. Hola, yo soy José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. Bueno, pues aquí tengo el microacuario y aprovechando que lo tengo en casa, os voy a comentar cuáles son sus secretos, cómo lo he decorado y sobre todo qué inquilino es el que va a vivir en él. Así que nada, si queréis conocer todo esto, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar en la caja de este microacuario, como siempre voy a hablar de las principales especificaciones y características técnicas para posteriormente empezar con el proceso decorativo, el llenado y por supuesto la colocación de mi futuro inquilino. Yo buscaba algo pequeño, algo simple pero sin sacrificar diseño, es decir, que no fuera la típica pecera tradicional redonda que vaya rellena de agua y poco más. Es por ello que este microacuario tiene un tamaño perfecto, concretamente 25 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho por 10 de fondo, que lo hacen ideal para colocarlo en prácticamente cualquier sitio de nuestra casa. En la parte de arriba tiene una maceta ovalada muy chula que se quita y se pone y en la cual podemos sembrar desde plantas naturales a, como en mi caso, plantas artificiales. Esa maceta es decorativa y le da mucha personalidad al acuario. Luego después nos encontramos lo que es la tapa del acuario, la cual está muy bien ventilada en todo lo que es su perímetro. Justo en el centro tiene dos grandes huecos por donde vamos a echar de comer al pez y luego además tiene la posibilidad de incorporar un panel de plástico así con agujeritos, de forma que podríamos dividir la pecera en dos partes para crear dos ambientes distintos si es que tenemos peces que no se lleven bien o para proteger a peces grandes de pequeños, etcétera. Yo en mi caso ese separador no lo voy a usar, es decir, yo voy a dejar la pecera libre porque con el separador me parece algo pequeña. El interior del acuario es pequeñito pero matón, es decir, sin contar lo que son los adornos que yo he metido, caben justo 2 litros de agua. Luego en el fondo del microacuario va colocado el filtro. El filtro es alargado, tiene un tubito por el cual va a salir el oxígeno de la bomba y está compuesto por varias partes. Por un lado tenemos lo que es el propio filtro que tendríamos que abrir girando un cuarto de vuelta hacia nuestra izquierda, quitar la tapa del filtro y luego en la base rellenar de unas piedrecitas que vienen incluidas. Una vez colocadas esas piedrecitas en el filtro, simplemente lo que haríamos es colocar una esponja encima de las piedras, volver a colocar la tapa y ajustarla para que quede perfectamente alineada. Hecho esto, ya simplemente colocamos el filtro en el fondo y listo. Este filtro va a permitir tener un agua más limpia y nos va a facilitar mucho, ya que no vamos a tener que cambiar el agua con tanta frecuencia. Antes de seguir con el vídeo, permitidme que os diga que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y os agradecería una suscripción porque eso me ayuda mucho a seguir trayendo contenido gratis aquí para vosotros. Es por ello que ahora sería un muy buen momento para pulsar sobre el botón suscribirse y ahora sí, continuamos con el vídeo. Por fuera, en la base del acuario, nos encontramos un puerto micro USB que nos va a permitir conectar directamente el acuario bien a la corriente a través de cualquier adaptador que tengamos por casa, ya que únicamente viene el cable incluido, o bien como en mi caso utilizando una power bank de Xiaomi, concretamente la Mi 2C, una power bank de 20.000 mAh que me permite colocar el acuario en sitios donde no tenga a mano un enchufe. Bien con la power bank
o bien a través de la corriente eléctrica, la energía que le vamos a suministrar al acuario sirve para dos cosas. La primera para mover la bomba de oxígeno que tiene incorporada justo en el fondo del acuario y la segunda para la iluminación LED del acuario. Todo lo que es el perímetro de la base está rodeado por una luz LED que se puede poner en 7 colores distintos y que nos va a dar una personalización muy buena del acuario. Con los distintos colores nos va a permitir crear unos ambientes muy chulos, con lo cual ganamos mucho en capacidad decorativa. ¿Y cómo podemos operar con la bomba de oxígeno y con los LED? Pues gracias a un botón que rodea 360 grados lo que es el acuario, un botón que se camufla en lo que es la decoración del mismo, es metálico, de color plateado. ¿Cómo funciona este botón 360 grados? Pues bien, si dejamos pulsado durante 2 segundos, se pone la bomba de oxígeno en marcha y se enciende el acuario, y si nuevamente pulsamos durante más de 2 segundos sobre el mismo, se apaga la bomba y se apaga el acuario por completo. Luego, si damos un toque, cambia al primer color, si damos otro toque, cambia al segundo color, y así hasta que lleguemos al séptimo toque, que en ese caso, en lugar de elegir un color fijo, lo que va a hacer es ir fluctuando entre los distintos colores, cambiando de forma automática y creando como ambientes muy variables. Si estando en esa fluctuación de colores nuevamente hacemos un toque, elegiríamos el color que hay en ese momento en el acuario. Y si por último nuevamente damos un toque, la luz LED se apagaría, pero la bomba de oxígeno seguiría funcionando. Si queremos tener los LED encendidos pero sin embargo queremos apagar la bomba, simplemente hemos de hacer doble clic sobre el botón y apagaríamos la bomba, y si nuevamente hacemos doble clic sobre el botón encenderíamos la bomba del acuario. Bueno, ahora que ya conocéis cómo es este acuario, vamos a ver paso a paso todos los componentes, todas las cositas que he comprado, qué pez he elegido y otras muchas cosas que he ido descubriendo para que os resulte muy fácil poder montar vuestro propio microacuario en casa. He comprado un saco de grava natural para acuario de 2 kilos de peso y esta grava la voy a colocar por un lado en lo que es el fondo del microacuario y por otro lado parte la voy a colocar en lo que es la maceta que nos encontramos en la parte superior del mismo. He de deciros que aunque sea de 2 kilos la bolsa, con 1 kilo justo he tenido más que de sobra para ambas partes. Voy a rellenar ahora la maceta de la parte superior de arena, procurando que esté bien extendida, de forma muy homogénea y prácticamente hasta arriba, es decir, hasta el borde de dicha maceta. Una vez hecho esto, la aplastaré un poquito para que quede una superficie lisa, recojo las piedras sobrantes y las colocaré en la maceta. Ahora en esa maceta voy a colocar parte de los adornos del acuario que vienen en un conjunto de adornos que he comprado en Amazon, compuesto por 13 piezas que me van a permitir dar una decoración y un toque muy chulo, como veréis más adelante. En estas piezas vienen una especie de plantitas verdes muy pequeñitas que son las que voy a clavar justo en la parte superior de la maceta. Como vienen bastantes plantas de este tipo, prácticamente todo lo que es la maceta va a quedar cubierta, dando un aspecto verde muy chulo. Ahora lavaré la arena que colocaré dentro de lo que es el acuario. Para ello la voy a verter en un recipiente y después debajo del grifo voy a realizar varios lavados, 4, 5, 6, hasta que el agua, en lugar de salir de color marrón, salga de un color transparente. Como podéis ver, ahora mismo ya el agua está totalmente cristalina y la colocaré un ratito al sol hasta que esté totalmente seca, para evitar que así las piedras se peguen y sean más difícil de colocar en la pecera. Llenaré ahora un recipiente con agua y lo voy a dejar durante 24 horas en reposo para que pierda el cloro y cualquier otro elemento que pueda ser perjudicial para el pez. Quitamos la tapa de la pecera y ahora con mucho cuidado voy a colocar la arena en lo que es el fondo de la misma, con cuidado de que no caiga en el cilindro por donde va a salir el oxígeno de la bomba. Pondré una capa de aproximadamente 2 dedos que tendremos que distribuir de forma uniforme por todo el fondo de la pecera. Una vez colocada la arena, vamos a poner 3 plantitas artificiales de las que vienen con nuestro kit, 2 así más altas y una más pequeñita, de las mismas que hemos puesto en la parte superior, es decir, la maceta. Estas 3 plantas las voy a colocar en una esquina del acuario para que el pez tenga más libertad de movimiento. Añadiré un poquito más de arena para tapar la base de dichas plantas. Nos aseguramos que estén bien clavadas en lo que es el fondo de la pecera, y en la otra esquina de la pecera voy a colocar una roca muy chula que viene en este conjunto.
la cual tiene unos orificios por los cuales seguramente nuestro amiguito se va a colar y se lo va a pasar pipa jugando. Nos aseguramos que esta roca quede también clavada en la arena y ya tendríamos los adornos colocados. Damos el último toque a nuestros adornos para que queden perfectamente colocados y visualmente consigamos un fondo marino muy chulo. Ahora colocamos una tapa de plástico de forma inclinada y sobre esa tapa de plástico vertemos el agua para que caiga suavemente sin salpicar y que pueda ensuciar así por los posibles restos que hayan quedado en la arena. Deciros que la cantidad de agua que cabe, como os comentaba anteriormente, son 2 litros justos. Lo hacemos muy despacito, con mucho cuidado, mucha paciencia, hasta que el microacuario quede lleno por completo. Retiramos la tapa de plástico y terminamos de llenar hasta que quede un dedo y medio de plástico libre en la parte superior. Retiramos lo que es el plástico protector de la pecera y ya la tendríamos lista para alojar a nuestro nuevo inquilino. Como curiosidad, comentaros que se nos queda un peso de 4 kilos 259 gramos una vez que hemos completado con agua y colocado los adornos. Bueno, pues ya tenemos ahí a Dorado. Dorado es un pez beta que ha elegido mi hija de color naranja, un único pez, ya que como os comentaba anteriormente es una pecera muy pequeña y un pez que se va a sentir la mar de a gusto en esta pecera tan chula que le hemos comprado. Bueno, ¿qué os ha parecido este microacuario? Interesante, ¿verdad? Mi amigo Dorado está muy a gusto en él, prácticamente es el amo del acuario ya y mi hija está súper contenta. Ahora, como siempre, os voy a decir qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de este acuario. Me ha gustado mucho la posibilidad de crear distintos ambientes, además que sea compacto y sea portable también es una cosa muy interesante. Me ha gustado mucho que sea silencioso, prácticamente cuando está funcionando con la bomba es que ni te enteras y esto hace crear un ambiente súper relajante. Ideal para estudiar, para pensar, para escribir o incluso como yo para hacerme los guiones del canal. Me ha gustado mucho la iluminación que da y que traiga un filtro capaz de filtrar el agua para hacer que dure mucho más tiempo y como os comentaba anteriormente facilitarnos la vida. Cosas que no me han gustado, la primera que no traiga ningún tipo de adorno y que tengamos que comprarnos nosotros todos, aunque bien es verdad que también eso fomenta nuestra creatividad y si tenemos tiempo pues podemos incluso utilizar adornos naturales como plantas, etcétera. La colocación del puerto micro USB de carga me hubiera gustado que estuviera en la parte larga, es decir, para poder conectar el cable por detrás y que no se viera ahí en un lateral. Los anclajes del panel separador de peces son muy frágiles, yo menos mal que no los voy a utilizar, pero no es algo para estar quitando y poniendo porque seguro que se partirían. Y por último, que no sea regulable el brillo de los LEDs no me ha gustado, eso ya hubiera sido de nota. Y hay colores, por ejemplo los blancos o azules, que en situación de oscuridad dan demasiada luz. Bueno, y la pregunta del millón, ¿recomienda o no recomienda este microacuario? Por supuesto que lo recomiendo, es decir, cuesta 35 euros, 40 euros más o menos, un precio muy bueno para la calidad que ofrece, me ha sorprendido bastante. Bien es verdad que luego tenemos que gastarnos la pasta en temas de adorno, pero bueno, cada uno ya ahí se puede gastar lo que quiere. Si tenemos hijos, sobrinos, queremos hacerles un regalo, algo muy chulo, económico y sobre todo queremos pasar un ratito montándolo y luego por supuesto hacernos responsables de una mascota como Dorado, es una opción muy recomendable. Eso sí, si en lugar de un pez queréis tener varios peces, ya no os lo recomiendo. En ese caso tendréis que iros a acuarios ya más grandes para que los peces que tengamos sigan estando a gusto y cómodos. Pues nada más, si os ha gustado el vídeo dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación a vuestro teléfono móvil y ya mismo volvemos con otro vídeo aquí al canal. Hasta entonces, yo me voy a cuidar a Dorado. Un saludo.